En la cultura judía era muy importante el concepto de paternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los hijos eran conocidos mayormente por quienes eran sus padres. Es decir, que la identidad de ellos, me refiero a lo de los hijos, estaba muy ligada a la identidad de los padres. Por ejemplo, Jesús fue conocido en primera instancia como el hijo de José, el hijo del carpintero. Veamos en Mateo 13, versículo 54, que dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así lo identificaron. ¿Cómo este hombre puede hablar como habla? ¿Acaso no es hijo de un simple carpintero? Así que se le llamó a él el hijo del carpintero. Repito, la identidad del hijo estaba ligada a la de su padre. Y sabemos que José simplemente fue el padre adoptivo. Y José desaparece de las páginas de la Biblia sin saber cuándo ni cómo él murió. Pero sin duda tuvo contacto, quién sabe hasta qué edad. Y le transmitió su profesión, que no necesariamente fue la de carpintero. El término que se traduce como carpintero bien pudiera ser albañil. Es un término que engloba a muchas actividades de las que se hacían en aquel tiempo, que pudiera ser albañil, pudiera ser carpintero, maestro de obra, orfebre, qué sé yo. Luego él fue conocido como el Hijo del Hombre. Yo creo que todos estamos familiarizados con ese término. Mateo 8:28, Jesús les dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús les dijo, Mateo 12:28, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿A quién se refería a él con el Hijo del Hombre? Pues a sí mismo, ¿verdad? Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llamaba Hijo de Hombre? Bueno, era aludiendo al capítulo 7 de Daniel. Era una referencia mesiánica. En ese capítulo 7, en la visión que tiene Daniel, él ve a uno semejante a Hijo de Hombre que recibe poder, dominio de un anciano de días, ¿verdad? Así que ese era un título mesiánico. Hijo de Hombre entendía todo aquel que escuchaba a Jesús llamarse a sí mismo de esa manera, que él estaba diciendo: soy el Mesías anunciado por Daniel en el capítulo 7. Pero a la vez también hay que aclarar que cuando en Daniel 7 dice: vi a uno semejante a un hijo de hombre, y era clara la referencia al Mesías futuro, en la mente de los judíos de aquel tiempo eso tenía que resultar un poco raro. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Mesías después de todo? Hombre, pareciera por algunas referencias proféticas que es Dios mismo, el Hijo de Dios, pero por otras parece que es un simple hombre. Todo se aclara en el Nuevo Testamento cuando sabemos que Él era perfecto Dios y perfecto hombre. Pero cuando Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre, se está identificando con la raza caída de Adán. Él está diciendo: yo también soy hijo de Adán. Amén. Aquí hay uno que, aunque es perfectamente de Dios, se inserta en la historia del ser humano y viene a formar parte por lazos sanguíneos de esa línea mesiánica que empieza desde Adán. Luego lo conocemos como el Hijo de David, una referencia también mesiánica, pero en este caso es más precisa. ¿Por qué es mesiánica? Hombre, porque fue a David a quien se le confirmó ya de manera definitiva que de su descendencia se levantaría uno que iba a ocupar su trono, y su trono iba a ser sempiterno, eso significa por siempre. ¿Ok? Salmos 13, 132, 11 dice, por ejemplo: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono, aludiendo al Mesías que vendría.
Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo 9:27, pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Qué cosa? Hijo de David. Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, el Mesías prometido. Finalmente, Mateo 20:31, y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, ¿qué cosa? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que esto de relacionar al hijo con el padre en las distintas formas en que ocurría, era muy propio de la cultura judía, donde la paternidad era exaltada incluso por encima de la maternidad. Y la razón por qué hoy es distinto es porque nosotros nos los hemos ganado. ¿Ok? Así que fue llamado el hijo del carpintero, hijo de José. Fue llamado el hijo del hombre y fue llamado el hijo de David. Pero su verdadera identidad se dio a conocer cuando fue llamado el Hijo de Dios. Amén. Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Quién habló allí? Escuché a alguien decir, y lo he hecho mío, que procura ser conocido en el ámbito espiritual más que en el ámbito físico. Unos exorcistas ambulantes por allí anduvieron tratando de hacer las mismas obras apostólicas de Pablo y trataron de reprender un demonio. Y la respuesta fue, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién diantres soy para que me vengan a reprender? Amén. La oración, la actividad espiritual, la palabra de Dios, la comunión con Dios te hace conocido en el ámbito espiritual. Amén. Tristemente las personas buscan reconocimiento dentro de nuestro ámbito humano. Eso se lo dejamos a Dios. Lo que tú haces en secreto, yo lo recompenso en público. Pero la gente busca la recompensa y no al Dios que recompensa. ¿Verdad? Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mateo 27:43, confió en Dios. ¿Dónde está ocurriendo esto? En la cruz. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Una vez más, reafirmo lo que dije al principio. La identidad del Hijo estaba muy conectada y ligada a la identidad del Padre. ¿Qué podemos decir de Pedro? En varias ocasiones Jesús lo llamó Simón, hijo de Jonás. De hecho, en Mateo 16, que es la referencia que hice hace un momento de la gran declaración de Pedro, el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Lo que él está diciendo es, wow, tú no sabes cuán bienaventurado eres. Eres Simón, hijo de Juan de los Palotes. Lo que él está diciendo es, tu ascendencia no es prominente. No eres hijo de un rey, de un príncipe, ni siquiera de los sacerdotes judíos. Eres Simón, hijo de Jonás, un desconocido tanto como tú lo eres. Sin embargo, tú, Simón, hijo de Jonás, has hecho algo que te ubica en una posición y es la que nos ubica también a nosotros en la misma posición de hijos de Dios, que conocemos al Dios vivo. Juan y su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Jacobo. Andrés es el hermano de Pedro. Jacobo, se te chispoteó. Sí, no, pero es Jacobo, estamos hablando de Jacobo. Pero no de tu hijo. ¿Cómo se le conocía? Los hijos de Zebedeo. E incluso pudiéramos añadir a esto que estamos explicando de la identidad ligada entre hijo y padre a un concepto que es metafórico. Se les llamó a ellos también hijos del trueno, no porque el Señor trueno los hubiera engendrado, sino que el hijo toma los genes, la naturaleza, las capacidades, la imagen de su padre.
Así como ellos eran, y no sé si sabían esto, Juan y su hermano eran terribles. El gran apóstol del amor que nos escribe, hijitos, no les voy a dar un mandamiento nuevo, sino el de siempre. Ámense unos a otros. Es ya un hombre transformado, pero él no comenzó como el apóstol del amor. Jesús lo llamó hijo del trueno. Quiere decir que tenía un padre humano que se llamaba Zebedeo, y de alguna manera ese carácter tuvo que haber de alguna manera venido por línea humana de su padre, pero eran terribles, eran temperamentales. En una ocasión Jesús quiso ir a Samaria y no los recibieron los samaritanos. ¿Y saben lo que dijo Juan? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Como hizo Elías, y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Así que quiero dejar ese concepto, porque es importante para entender las cosas que vamos a compartir. La identidad del Hijo está ligada a la de su Padre. Amén. En el pasaje que leímos al principio, después que David derrota a aquel gigante, y para qué hablar al respecto, ustedes conocen hartamente la historia, ante esa proeza, ante esa gran hazaña, lo más lógico dentro de nuestra cultura es que nosotros hubiéramos dicho, oye, dime cómo se llama ese muchacho. Pero eso no fue lo que preguntó Saúl. Parece hasta egoísta, vamos a leerlo nuevamente. Miren lo que preguntó. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, todavía no lo había derrotado, estaba entrando en batalla. Wow, ya de por sí ese es un acto de valentía, porque ningún guerrero de Israel aceptó el desafío de ir a pelear con el gigante. Pero aquí hay un fulito, 17 años a lo sumo, acepta el desafío y asombra a todo Israel y sobre todo al rey Saúl. Y el rey Saúl lo ve que va a encontrarse con el filisteo y le pregunta a su general de guerra. Yo me pregunto qué hacía Abner ahí, por qué Abner no estaba. Abner, ¿qué tú hacías ahí? ¿Por qué no estabas con el gigante? Oye, ¿de quién es hijo ese joven? No preguntó por el nombre del joven, sino preguntó por quién era su papá. Y más adelante, nuevamente en el versículo 56, la respuesta que le da Abner es, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey otra vez pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Segunda vez. Y por fin, después que David derrota al gigante y viene con la cabeza del gigante y se presenta delante del rey, todavía no le dice, dime cómo tú te llamas. No, muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Pueden ver claramente esa conexión hijo y padre? ¿Por qué él pregunta por su padre? ¿Por qué no pregunta por él? Bueno, era parte de la cultura, era algo muy arraigado. Por ejemplo, cuando veías a un joven hacer alguna hazaña extraordinaria, como el caso de David, algo que le daba gloria a Dios, y en su defecto, cuando veías lo contrario, cuando veías a alguien que era víctima de un triste destino, de un infortunio, de una enfermedad, igualmente el que veía eso, lo uno y lo otro, hacía la conexión con sus padres. Por ejemplo, Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos, los discípulos le están preguntando a Jesús respecto a un hombre ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta? Qué capricho el de esta gente preguntar por los padres y no por el que tiene la situación. Aquí tenemos a un hombre valeroso que derrota a un gigante y preguntan por su padre. Aquí tenemos un hombre enfermo desde su nacimiento y no preguntan por él. Preguntan, bueno, sí por él, pero aluden a la posibilidad de que esto que le está ocurriendo es a causa de sus padres. Yo quiero que nos empapemos de este concepto porque muchas veces tenemos esta actitud como creyentes, a despreciar nuestras raíces. Olvídate de tu pasado. Olvídate, ciertamente la Biblia dice, olvida las cosas del pasado, pero hay que verlo en qué contexto lo está diciendo. Hombre, no estés rememorando tus pecados, todas aquellas cosas que fueron parte de tu vida antigua, pero tú no te puedes desconectar de tu pasado enteramente, y eso lo vamos a ver ahorita.
Básicamente, lo que Saúl quería saber era de qué tronco había salido esta astilla. ¿De qué cuero había salido esta correa? Y aunque estos son adagios humanos, encierran una gran verdad ancestral que hoy se ha perdido. El propósito del enemigo es hacer que haya una desconexión entre las generaciones futuras y que quede atrás el pasado. Eso es propósito del diablo. Y jóvenes, si en alguna manera, por tu manera de pensar y por tu actitud, abonas a esa idea, no estás abonando a una idea que viene de parte de Dios. Miren que aún en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor, miren lo que dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una vara de un tronco. Un vástago, ¿saben lo que es un vástago? No es la compañía de Jesús Adrián Romero, aunque él le puso así. Un vástago es un niño, un brote. Si hay un retoño de un árbol, eso es un vástago. Tus hijos son un vástago, pero en su nivel de infancia, ¿verdad? Esto no está colocado por el Espíritu Santo de manera caprichosa. Dios creó, por lo menos hasta un cierto punto, hasta que viniera el Mesías, toda una agenda genealógica para que supiéramos y pudiéramos rastrear desde Adán hasta que Él vino su genealogía. En el caso del Señor Jesús, eso podríamos decir en términos humanos que los desmerita, porque como el Señor se inserta en la historia y tiene a una prostituta por tataratatarabuela, tiene a una incestuosa por tataratatarabuela y tiene un montón de maleantes dentro de su descendencia. Bueno, en el caso del Señor Jesús es porque Él, para identificarse en un acto de misericordia, cumpliéndose aquello de que se despojó de su gloria, hecho semejante a los hombres, parte de la humillación del Señor Jesús es insertarse en una descendencia humana que somos un atajo de pecadores, ¿verdad? Miren el amor del Señor. Mirad cuán amor os ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Lo que está diciendo es, eso tiene que provocar alabanza y gloria en nuestros corazones, porque no estamos insertados en una línea genealógica, no estamos en la línea del rey de no sé cuándo, ni del príncipe de no sé dónde, estamos en la línea genealógica del Padre de las luces, de aquel que entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos hijos suyos. Eso debería hacer que nosotros glorificáramos al Señor. Así que Isaías 11:1 habla de un vástago, habla de un retoño. ¿Ok? Dios es el autor de la más básica y la más importante, ¿qué cosa? Institución creada en esta tierra. La más básica y más importante. ¿Qué institución es esa? Dígamelo. La familia. La familia, sí. A veces cuando hablamos de institución están pensando en un edificio, de una institución del gobierno. Esas son instituciones humanas, democráticas. Pero institución es algo divino, es algo que va a formar parte básica, fundamento del hecho de que Él va a crear al ser humano. Y no lo va a crear como individuos aislados, lo va a crear en primera instancia como familia. Ese concepto de familia que hoy está tan duramente atacado, para deshacer ese concepto o para distorsionarlo. ¿Cómo lo deshace? Olvídate de familia, eso ya quedó caduco. Sigue tú individualmente, porque si tienes familia vas a arruinar tu futuro. Hijo, ¿qué va? Tú lo que tienes es lograr tus metas, porque eres tú y tú, aunque sonaría más pecaminoso decir soy yo y mi futuro y mi realización y que yo esté bien. Ese concepto es tan egoísta. ¿Estás levantando la mano, mami? Para decir, perdón, mi amor, es que tenía la mano así. Ajá. Entonces, Dios quiere que el concepto de familia esté arraigado en nosotros porque es parte de nuestra herencia judeocristiana, de los fundamentos más firmes, primarios y básicos de la revelación bíblica. De hecho, la familia comienza en Génesis, amén. Y yo les he dicho que Génesis es el Génesis.
Qué locura está diciendo, pastor. Que el libro de Génesis es el Génesis, es decir, el origen de muchas doctrinas que luego van a ser depuradas y desarrolladas en el Nuevo Testamento, pero están latentes en forma de figuras, en forma de tipologías, en el libro llamado Génesis. ¿Ok? De hecho, en una ocasión el Señor, cuando vinieron los fariseos sinvergüenzas distorsionando una cierta doctrina, por causa de que en el pasado Moisés les da permiso para hacer algo que no es el ideal de Dios, y les traen el tema del casamiento y le dice, Moisés dio permiso de divorciarse. ¿Qué hizo el Señor? Mira, vamos al origen. No vamos a lo que acontece por causa de la permisión de Dios, que Él hace eso por la dureza del corazón de Dios. Vamos al origen, al momento en que salió la voluntad de Dios de su boca en toda su pureza. Él les dice, al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos sino una sola. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Él les estaba diciendo, aquí tienes la voluntad de Dios en toda su perfección, en toda su pureza. Moisés después hace algo. ¿Qué hace? Permitir. Permitir implica, y ese es el concepto de permitir, dejar que ocurra lo que se puede y se debe evitar. Nunca estés en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significa estar en la voluntad permisiva de Dios? Tú puedes hacer lo que te da la gana. Ahorita mismo hay gente pecando. Si Dios no tiene poder para mandarles un ataque cardíaco, un rayo, o que se desvíe un misil de esos de Irán y en lugar de impactar en Israel, impacte acá en alguna de nuestras casas, ¿por qué no lo hace? Y le da cancha al hombre, en virtud de su arbitrio, de su libre albedrío, él hace lo que quiere, amén. Pero ha señalado un día en el cual juzgará a todos los hombres con justicia, por causa de aquel varón que estuvo en la cruz, amén. Entonces, la voluntad de Dios, he dicho muchas veces que no es lo que Él permite, su voluntad es permitirlo, dejar que el hombre haga cosas que no son su voluntad, dejar que Él lo haga es su voluntad. Eso es harina de otro costal, vamos a ponerlo a un lado. Bien, entonces, la familia, como muchas cosas que han sido instituidas por Dios, hoy está siendo atacada para deshacerla o para distorsionarla. Ok, no la deshagamos, no, pero hay otro tipo de familia. Adana con Adán, Eva con Evo. O incluso, miren, vamos a la Biblia. Ustedes vieron que el Señor, antes de presentarle, sacar una costilla, le presentó una serie de animales. Bueno, hoy reactivamos ese propósito. Puedes casarte con un perro, con una vaca, con un gorila. ¿Saben que eso ha ocurrido? Con un puerquito. Yo no sé qué es peor, si deshacer la familia o destruirla. La deshace a través de ideas egoístas, como dije al principio, y en el caso del creyente, el creyente no lo motiva el hecho de que voy y quiero ser centrado en mí, egoísta, no, pero sí lo motiva el temor al futuro por sus hijos, lo cual es un temor legítimo. Lo único que yo digo es que eso no debe detenerlos, ¿ok? Porque hay un decreto de muerte por el faraón de este mundo que se llama Satanás, que quiere matar a los niños con LGTB, que quiere matar a los niños con educación torcida acerca de la sexualidad. Pero eso ha sido siempre de esa manera. Y hubo un momento en la historia del pueblo de Dios en que faraón también, como ahora, tenía un decreto de muerte. Y Jocabed y Amram, los padres de Moisés, no dijeron, ¿saben qué? No vamos a tener hijos. Tú y yo y tú. Y si acaso criamos un perro o una gallina, pero no vamos a tener hijos porque el mundo lo va a matar. Hay un decreto de Faraón y nuestros hijos van a aparecer ante ese decreto. ¿A dónde los vamos a poner? Nosotros no tenemos plata para hacer homeschool, escuela en casa. Así que tenemos que llevarlo a una escuela pública donde van a ser instruidos en toda esa malicia. ¿Acaso así pensó Jocabed y pensó Amram? No.
ellos pusieron su causa delante de Jehová, que es quien maneja los hilos y el soberano rey de toda la tierra. Y cuando Él decide algo, no hay faraón que pueda echar atrás su decreto. El decreto de Dios está por encima del decreto de los hombres. Ahora, no fue solamente una actitud mística como nosotros hacemos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con actitudes místicas? Mi hijo se está portando mal, va por un camino que en el peor de los casos es descarriado. En el mejor no es descarriado, es un chico moralmente bueno, pero no quiere saber de las cosas del Señor. Cualquiera de los dos caminos es malo. No tener a Dios es tanto como andar en maleantería. Sencillamente el destino es igual. Entonces, bueno, no están las cosas del Señor, pero yo voy a hacer que lo esté. Decreto que mi hijo, el Señor me prometió que va a ser de Dios y que va a predicar tu palabra. Déjate de esas maleanterías. Si no instruiste a tu hijo en la palabra, que es la única manera de comunicarle la bendición, ahora al presente te arrepientes y le dices, Señor, no sabía lo que ahora sé, perdóname, pero tú que puedes revertir el mal en bien, ayúdame, Señor, a que las cosas ahora salgan mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no, porque eso sería no aceptar nuestra culpabilidad. Eso sería decir, ¿sabes qué? No te preocupes, no ha pasado nada, yo no he hecho nada, como padre todo está bien, esto se arregla con un poco de confesión positiva, de decretos y declaraciones proféticas y mis hijos. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia sí enseña lo que dijo hace un momento al principio Agner, de que los padres, y cuando digo los padres obviamente me estoy refiriendo a ambos, pero de manera particular al cabeza de familia. La responsabilidad es, Éxodo 20, Él da los mandamientos y Él dice, y esto lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y meditarás en ello cuando andes en el camino, al acostarte. Ese pasaje está hablando de la instrucción que los padres deben tener sobre sus hijos. Y esa responsabilidad es sobre nosotros los padres. Quien debe discipular a la familia, quien debe discipular a la esposa, es el padre, cabeza de familia. Reclamamos muchas veces el tener la autoridad y no sabes lo que estás reclamando. Tú quisieras no tenerla si supieras lo que es autoridad. Porque un día estarás delante del trono de Jesucristo. No estoy hablando de condenación. Y el Señor va a pedir cuenta por tus hijos. No, pero es que fue ella. Bueno, el cuentito de Adán, ¿no? Eso lo tenemos incrustado en nuestra naturaleza humana. Mira, yo te voy a decir, si tú estás en una empresa y eres gerente en esa empresa y el dueño ve que las cosas van mal, él no quiere escuchar excusas de ti. No, pero es que es que aquel, a mí no me importa, yo te puse a ti gerenciar y tú eres el que me tienes que dar cuenta. Si no pudiste hacer que funcionara, sencillamente reconoce que fracasaste a ver si te doy otra oportunidad. ¿Ok? Y en esto hemos fallado en mayor o menor medida todos, comenzando desde aquí para allá. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos ponderar el concepto de familia, no desestimarlo, porque todo lo que el Señor quiso hacer, comenzando con el hecho de que saca a Abraham de una región pagana, es que Él quería que todas las familias de la tierra fueran bendecidas en la simiente de Abraham. Nosotros no decidimos en qué familia nacimos, ¿verdad? ¿Quién lo decidió? Así que la familia en la que tú naciste fue por disposición soberana de Dios. Y eso debe tener significado para ti. Así que en el seno familiar, en las cosas que se dieron en el pasado y las que se han de dar en el futuro, tiene que haber un escrutinio de parte mía para saber por qué yo estoy aquí. Porque yo no soy simplemente una planta que salió por generación espontánea. Yo vengo de una raíz, yo vengo de un tronco. Yo decía, no sé si recuerdan, ese mensaje lo he dado muchas veces, creo que 3, cuando hablaba del llamado de Moisés, que él le dice, ¿qué tienes en tus manos? Y que esa era la primera pregunta que debemos hacernos para servir al Señor. Porque las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos no las puso por casualidad.
talentos, dones y capacidades deben ser traídos a la cruz, procesados y filtrados por medio de ella, para que entonces las utilicemos por el Señor. Porque Dios fue el que nos dio esos talentos. Pero otra de las cosas que decíamos que hay que hacer es saber de dónde yo vengo. Miren lo que dice Éxodo 25. Y vamos a explicar un pasaje que ha sido muy mal interpretado. Éxodo 25 dice: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes, ni te inclinarás a ellas. Imágenes de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Y esta es la parte que me interesa. Porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De aquí el tema de las maldiciones generacionales. Un tema sopeteado, muy sobado, pero sobre todo distorsionado. No que no haya un punto de verdad. Por otro lado está otro extremo que dice que no hay nada como maldiciones generacionales. Decir que los pecados de mis padres no me afectan a mí es tanto como decir que el pecado de Adán no me afectó a mí. ¿Me afectó? Por supuesto, ¿verdad? De ahí desciende todo. Pero la distorsión de este pasaje es que como mis padres hicieron cosas, mis abuelos, hombre, nosotros vinimos de una cultura machista, nuestros abuelos fueron 7 machos. No había mujer que se le pusiera por delante que... ¿Me explico? Entonces hay que ir a sanar nuestra tierra. Hay que romper las maldiciones generacionales. Esa es la distorsión de esto. ¿Ok? El otro extremo es, tú eres tú y no hay nada que te afecte del pasado. En primer lugar, este pasaje dice: yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no está hablando puntualmente del padre. Cuando dice visito la maldad de los padres, está hablando de generaciones pasadas. En la Biblia, cuando se hace una mirada retrospectiva al pasado y se habla de los padres, como cuando Jesús le condena a los fariseos, que dice que ellos adornaban los sepulcros de los profetas, cuando fueron ellos mismos, sus generaciones anteriores, las que dieron muerte a los profetas. Él dice: ustedes dan testimonio contra vuestros padres. No se está hablando del padre específico de Anás y de Caifás, tu papá, el que te engendró. No, está hablando de las generaciones pasadas. Así que este pasaje está hablando de los padres en el sentido de los que nos antecedieron. Por supuesto, esto es de forma genérica, pero también tenemos que verlo de forma individual, porque los padres que nos antecedieron, abuelos, tatarabuelos, mis familias y tíos, está conformado puntualmente por los padres que me engendraron. Pero la idea es que hay generaciones que practican algo que luego afectan a las generaciones siguientes. Los padres con ciertos pecados hacen que la generación que le sucede herede esa contaminación. No sé si recuerdan cuando dimos la conferencia de el segundo advenimiento del ocultismo. La generación del 60 trajo maldición sobre todo lo que tú y yo estamos viviendo. La generación, para que entendamos esto bien, yo visito la maldad de los padres. Hubo una generación que le dijo no a Dios. No queremos más oraciones en las escuelas en los Estados Unidos. Eso del núcleo familiar y la unidad y el respeto a los padres se acabó. Nosotros vamos en comunas a ser hippies, a practicar el amor libre. Y le vamos a decir no al cristianismo y vamos a seguir a los Beatles que fueron a la India y se conectaron con esta espiritualidad. Eso fue una práctica perversa que hoy es aplaudida incluso por algunos de nosotros. Y esa generación definió el curso de la historia, no solo en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un modelo de la democracia de nuestros países, y yo he dicho anteriormente, cuando los Estados Unidos estornudan, al resto del mundo le da pulmonía. A eso se está refiriendo este pasaje, a que yo visito la maldad de los padres en términos de generaciones, y la siguiente generación, miren, qué error
dentro de sus muchas virtudes cometió Josué. Les voy a decir algo que fue muy egoísta, aunque nosotros lo aplaudimos. Josué se para ante el pueblo. Él no se acuerda que él fue producto de Moisés, que él fue preparado por Moisés. Y para parafasearlo, le dice, miren, ya hemos llegado a esta tierra, la hemos repartido, yo voy por el camino por el que van todos los mortales. Pero ¿saben qué? Yo no sé si ustedes van a servir a Jehová, pero yo, subráyese yo, pónganlo en relieve, y mi casa serviremos a Jehová. Nota al pie de la hoja, a ustedes que se lo lleve el diablo. No preparó un líder y tan pronto muere. Ese es el problema de un líder que acapara mucha atención y que él no prepara a un sucesor. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió inmediatamente después de la muerte de Josué? El desbarajuste no visto. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es la filosofía hedonista que prima hoy en la sociedad moderna. ¿Ok? Que cada quien tiene su propia verdad, no existe verdad absoluta. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Sé fiel a tu verdad y actúa de acuerdo a ella. Si te place, no va en contra de la ley, pues hazlo. Nadie se debe meter contigo, excepto si vas en contra de las leyes humanas. Si va en contra de la ley de Dios, a nadie le importa. ¿Ok? Las leyes humanas no prohíben la homosexualidad. Esa religión antigua que se llama cristianismo tiene misericordia sobre ellos como sobre cualquier heterosexual, fornicario, adúltero. Pero les dice que se arrepientan, que es pecado y que debe conocer a Cristo. Pero ahora dicen, no, eso no es de condenar, eso no es pecado. Es más, eso hay que aplaudirlo porque quien lo practica ahora es héroe. No es héroe por su carácter, es héroe por destapar lo que estaba escondido. ¿De dónde viene eso? Esa es la obra de Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Esto se gesta por generaciones. ¿Que tiene una aplicación familiar? Por supuesto que sí. Que debes mirar al pasado y ver que, oye, yo tengo un cierto comportamiento, una cierta actitud, una cierta inclinación. Y mis tías me dicen, ¿cómo se parece a su papá? Oye, igualito a su tío. Oye, es que es la copia del abuelo. Bien, pareciera un contraste entre esto y Jeremías 31, 29, 31 que dice, en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La dentera es calambre. O sea, quienes comieron las uvas agrias fueron los padres, pero quienes heredan la consecuencia de eso son los hijos. Ese era un refrán muy común en esa época. Por causa de eso es que los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Dando a entender, él está así por algo que hicieron sus padres. Ellos comieron las uvas agrias y la herencia, las consecuencias de eso vino sobre sus hijos. Entonces el profeta dijo, no se dirá más así. ¿Hacia qué futuro él estaba mirando? A ver si me lo dicen. Hacia la gracia. Hacia el futuro en el que el Mesías vendría a esta tierra, ¿verdad? En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es una alusión al nuevo pacto. Amén. Ahora bien, tratando de mantener un equilibrio entre una cosa y la otra. Primero, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. No se dirá más este refrán, cada quien llevará su propio pecado. En esos dos extremos se oscila para no mantener un equilibrio con respecto a lo que la Biblia quiere enseñar. Sí, los pecados de tu padre pueden en alguna medida ser transmitidos por simple conducción genética. Lo biológico, carne y sangre, pesa mucho en esta realidad humana. Tú tienes que darte cuenta que hay actitudes, hay gestos incluso,
que son muy parecidos a los de tus progenitores. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Lo que está diciendo este pasaje no es que no haya una herencia de cosas que te van a afectar a ti. Lo que está diciendo es que tú no vas a ser responsable por lo que ellos hicieron. O sea que si tú sientes una inclinación a esto, Dios te dice, contigo en Cristo Jesús debe concluir, debe llegar a final término. Tú no tienes por qué seguir con las prácticas de tu abuelo. Él era un 7 macho que no había mujeres, tuvo 20 novias y 150,000 hijos. Eso no tiene por qué pasar. Esa maldición tú tienes que llevarla a final término. Tú no vas a ser juzgado por eso. Pero si esa inclinación biológica tú la potencias para seguir practicándola y llevándola un paso más, entonces tú no eres culpable por lo que hizo tu abuelo, tú eres culpable por lo que tú hiciste. Sí hay una inclinación que podemos heredar, amén, pero no tiene por qué marcarte. Y quien es un gestor de bendición para que eso llegue a su fin, papá, eres tú y soy yo. Y no lo hicimos correctamente por, como decía Roberto Durán, por falta de ignorancia. Por ignorancia. Eso nada más se le tolera a Durán. En la repartición de gracia y carisma, él llegó de primer lugar. Oye, pobrecito, hay gente que llegó de última. Hacen lo mejor que quieren hacer y todo el mundo le quiere caer a palo. ¿No han visto gente así? Entonces Dios ha provisto abundante gracia en Cristo Jesús. Amén. Les dije hace un momento que quien es gestor de bendición hacia las nuevas generaciones es el Padre. Todos lo somos de manera individual, pero por eso eres cabeza. Yo te dije, ¿quieres autoridad? Yo soy quien manda aquí. No quisieras estar allí si supieras lo que eso implica. Amén. Un pasaje que compartimos ayer quiero traerlo nuevamente hoy. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Ok? ¿Cuál fue la causa de que el pueblo de Dios pereciera? Falta de conocimiento. Y dice que su gloria pereció ¿de qué? De hambre y de sed. Son dos figuras. Hambre y sed es lo que sientes cuando deseas comer. Y espiritualmente hablando, ¿qué es lo que comemos? La palabra de Dios. ¿Qué transmite la palabra de Dios? El conocimiento de Dios. Escúchame, no hay manera de conocer a Dios sino por este libro. Otra aclaración, no se limita a obtener información de este libro, ¿ok? Tenemos que ser claros, ahí los extremos. Información, por muy abundantemente que tengas de este libro, no implica que conoces al Dios de este libro. Pero no lo puedes conocer aparte de este libro. Eso es lo que hay que dejar claro. Porque viene la pelea, no, pero él es pura letra, que no sé qué, porque no se comporta. Bien, atácalo a él, pero no ataques el conocimiento. ¿Ok? El conocimiento que tiene lo hace más responsable y doblemente culpable. Pero por eso no diga, porque lo mío es ondas hercianas, recibir revelaciones propias y andar por ahí por el aire. No, eso no funciona así. No puedes conocer a Dios sino por este libro. Pero puedes llenarte de información de este libro y aún así no conocer a Dios. ¿Ok? Para ser bien equilibrado. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Esa palabra destruido significa ser cortado de la bendición. Y la bendición hoy también es un concepto muy manoseado que pareciera solamente indicar estar bien, estar próspero, estar saludable. Estas cosas son bendición, pero el concepto de bendición es mucho más amplio. Por ejemplo, cuando el Señor crea a Adán y Eva, dice, y los bendijo, y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Qué relación hay en llenar la tierra y sojuzgarla con la palabra que le antecede, y los bendijo? Porque no fue que los bendijo y le trajo un Lamborghini a Adán, y le trajo una casa a Eva, y le puso una cuenta bancaria a ambos, no. Bendecir significa
capacitar a alguien para prosperar. Y otra vez, palabra que ha sido manoseada. No estoy hablando de prosperidad económica, aunque la incluyo. Prosperar significa que tienes la capacidad en aquello que eres bendecido para llevarlo a final término. Y la voluntad de Jehová, refiriéndose a Jesús en Isaías 53, será en sus manos prosperada. ¿Qué significa? Que ahí está el bendito de toda bendición, Cristo. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Salvar a su pueblo. Bueno, eso en sus manos no va a quedar a medio palo, no va a quedar a medio cumplir, va a rebosar, o sea, la voluntad que Dios tiene con respecto al plan de salvación de sus escogidos. Mi siervo la llevará a final término, es decir, va a prosperar el propósito de Dios en sus manos. ¿Ok? Entonces, bendecir es capacitarte para prosperar en aquello en lo que eres bendecido. ¿Qué le dijo el Señor? Y los bendijo. ¿Para qué? Para que se multiplicaran. Si tú eres bendecido, por ejemplo, y tú le dices, bendíceme en el conocimiento de Dios, ¿qué significa? Que mañana te haces rico. Significa que no sé cómo trabaja Dios, pero tus neuronas pase algo. Y oye, nunca como ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. Entonces, Dios te bendice para que prosperes en esa área donde eres bendecido. Es decir, has sido bendecido y antes eras más cerrado que un bombillo y ahora dices, wow, estoy entendiendo lo que en principio no entendía a causa de la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, ser destruido es ser cortado de la bendición de Dios. Es decir, tengo una generación que ha sido destruida, donde es difícil asirlos y llevarlos y hacerlos entrar en cintura en cuanto a la palabra de Dios. Hay una maldición operando. Uno les surfea a lo largo de toda la Biblia para que entiendan que como están pensando hoy es equivocado y no hay manera. ¿Me explico? Destruido es ser cortado de la bendición de Dios. ¿Y a quién está dirigido esto? ¿Quién es el que perece por falta de conocimiento? Mi pueblo. No es el pueblo del diablo, es mi pueblo el que es destruido, es que el que es cortado de una bendición por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. La ley de tu Dios, aplicación neotestamentaria, ¿equivale a qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué significa esto? Hay una conexión entre conocer a Dios y conocer su palabra. No se pueden divorciar. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna porque ellas están para hablar de mí, o sea, de Jesús. Amén. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas que no debemos hacer. Ignorar las Escrituras. Mucha gente quiere ignorar las Escrituras y se fabrican un poder que es más entusiasmo y emocionalismo, no es la acción del Espíritu Santo. Y otros no confían en el Señor para ver actuar en su vida el poder del Espíritu Santo y todo es letra muerta. Pero Él dice, son dos cosas que deben ir unidas. Ustedes no pueden ignorar las Escrituras, así que empiecen con esto. Métanse en el libro, estudienlo. Cierren sus oídos a que letra, que no sé qué. Estudien las Escrituras. Si tienes la intención de que las Escrituras te cambien, pues no te quedes en simplemente recibir información. Así que olvidas a los que critican la intelectualidad. Úsala, porque yo te la di, para que estés bien informado acerca de lo que la palabra de Dios dice. Para que no haya hombres que por su astucia y estratagema te desvíen de la verdad. Pero lo segundo es que eso de que yo hablo en mi palabra, por ejemplo, yo te invito a llevar la cruz, tú no la puedes llevar. Así que cuando la Biblia te presenta esa doctrina que tú debes llevar la cruz, tú caes humilde, derrotado ante Dios y le dices, amo esta verdad, pero yo no puedo aplicarla en mí. Porque la verdad del caso es que yo lo que busco es mi bien, yo lo que busco es estar libre de problemas. Yo me blindo para que nada, y llevar la cruz implica dolor, y eso es lo que menos yo quiero. Así que necesito tu poder. Entonces voy a la tabla de práctica confiando,
fallo, me levanto, fallo, pero en ese proceso de santificación yo voy con las dos herramientas, la palabra de Dios y el poder de Dios. Amén. De manera que cuando yo tengo eso bien fundamentado en mi vida como creyente y me caso y luego tengo a mis hijos, yo soy el cabeza de familia y como padre, con eso que yo sé integralmente, no información solamente, no emocionalismo inútil, sino integridad espiritual, conozco la palabra de Dios y también vivo conforme a ella, al menos en un gran porcentaje de lo que sé. Yo tengo que transmitir esto a mis hijos, ¿ok? Tengo que transmitirlo. ¿Por qué? Porque yo soy el sacerdote de mi hogar. No es mi esposa, soy yo. Y esto nos lleva a otro punto. ¿A cuál? Primero veamos el contexto en que este pasaje fue dicho, porque fue dicho en el Antiguo Testamento. No podemos tomarlo de manera exacta porque ahí subyace una verdad aplicada al nuevo pacto. Pero Dios está dirigiendo esto a su pueblo en un momento de apostasía, en un momento de infidelidad a Dios. Y Él les está diciendo la razón por la que ellos van a ser destruidos cuando Babilonia los invadió. Porque esto lo está diciendo otro profeta que es mucho después. Él dice, mi pueblo fue destruido. ¿Cuál fue la razón por la cual fue destruido? Le faltó conocimiento. La génesis, la raíz de su destrucción es la falta de conocimiento. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo de antes. Mis hijos no fueron todo lo que yo quise que fueran. ¿Qué fue? Falta de conocimiento. No estoy para acusar a nadie. Estoy para que si miramos el pasado y no hicimos lo que era correcto porque nos faltó conocimiento, porque vinimos a una cultura evangélica en que todo era emocionalismo y prácticas místicas. Eso no se soluciona con esa haraganería de que yo profetizo y decreto. Eso se soluciona con tomar trabajo, tiempo. Yo le decía a mami en estos días, yo como lamento porque uno se casa con su profesión y a veces yo me quedaba tarde y a veces alardeo de que tenía tal fuerza de que, y trato de golpear a ustedes y que ustedes son, que el sueño los vence. Y yo de verdad lo hacía, yo le daba la vuelta al reloj sin dormir, luego seguía al día siguiente. Ese día tenía culto en la iglesia, iba para la iglesia, salía a las 10 de la noche y volvía al trabajo. Eso yo lo hacía. Pero ¿y mis hijos? Y yo le decía, mami, ¿cómo me gustaría volver al pasado? Y ¿sabes qué? Yo sé que hay que entregar algo de tiempo porque como trabajador uno debe ser excelente, pero a veces uno entrega más del tiempo que uno debe entregar. Y me gustaría salir a las 5, rumbo para la casa. Ven, mami, sentémonos. Hijo, mira, existe un infierno. Nunca dejes que te digan lo contrario. Existe un Dios y leyes absolutas. Cosas básicas. Pero el tiempo pasado ya pasó. No se puede hacer nada con respecto a la leche derramada, ¿verdad? Pero Dios redime el tiempo. Amén. Y los hijos de nuestros hijos pueden ser mejores. Amén. Los hijos de Diego y Leidín pueden ser mejores. Los hijos de Alexandra y Javi, que todavía no han tenido, pero que yo profetizo, no, yo no profetizo, no. Pueden ser mejores. Amén. Los hijos de Carlos y Vicky pueden ser mejores. Oye, si no son mejores, este ministerio es una tragedia. Amén. Yo espero que cosas que a veces yo hablando con Jorge, con Luis, de cosas en que fuimos instruidos, bueno, no instruidos, sino destruidos. No podemos echar el tiempo atrás, nos tocó vivir en esta generación, ¿verdad? Entonces, yo miro al pasado y veo, miren, algo que quiero decir, y esto a favor de mis generaciones pasadas. En una ocasión, estando en un restaurante, una de mis hermanas, creo que era Chichi, Sari, confírmame esto. Chichi menciona que en el sepelio de mi abuelo, allá en Pocrí, yo estaba dando unas palabras. Y el público, ustedes saben, ante la palabra, cuando tú a mí me gustan, yo no sé, hay algo especial en los sepelios, pero yo creo que me voy a volver un pastor de sepelio. El último que tuve fue una muchacha
¿Dónde está Keila? Keila. Y allá fui, yo no sé, yo siento algo especial en los sepelios. Y me invitan ¿cómo se llama? A lugares donde se hacen cultos fúnebres muy bonitos. Ese era un lugar, wow, todo madera, daba ganas de morirse. Y yo sé que la palabra, y yo sabía por algo, terminó y pero la amiga me alcanzó, pastor, ¿qué pasó? La ofrenda, no, yo necesito eso. No, pero... ¿Sabes la hipocresía ante todo? No. El asunto es que en ese sepelio yo di unas palabras y allí, nos decía Chichi, había un tío de nosotros por parte de mi madre, un tío segundo. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Quién? De Tonimo, sí. Y él dijo, algo parecido acá, ese no es el hijo de Mito. A mi papá le decían Mito porque de chiquito él es Jaime. Jaimito. Quitaron el Jai y se quedaron con el Mito. Y ese fue su apodo, Mito. Ese no es el hijo de Mito. Y luego él añadió, ese es mi sobrino. Y yo me sentí orgulloso. Yo no sé si se puede decir orgulloso en buen sentido o qué. Pero lo que me hizo sentir orgulloso no es que yo di nada, es que me compararan con mi papá. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre tus ancestros hay quienes fueron 7 machos, quienes fueron fornicarios y adúlteros. Eso tiene que llegar a final término contigo. Pero quizás tú tienes dones y capacidades que las tenía tu papá y tu abuelo. Eso tiene que ser potenciado en Cristo Jesús. Filtrado por la cruz, porque el don natural en sí no puede ser utilizado por Dios, porque Él aborrece todo lo que pertenece a Adán. Pero cuando es puesto en la cruz, como Pablo, que era un dechado de virtudes. Pero Pablo dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Por el poder de su resurrección estaba diciendo, yo quiero conocer en mí, en mi vida, el poder de resurrección actuando en mí. Porque yo no puedo por mi voluntad hacer las cosas que Dios me manda a mí hacer, porque ninguno de nosotros tiene competencia en sí mismo. Tus dones y sus talentos no sirven para nada en la obra del Señor. Pueden ser aplaudidos en el mundo, pero no en las cosas del Señor. Bueno, entre los hombres sí, pero no en el cielo. Es cuando el cielo ve a Cristo en ti, es que el cielo glorifica a Dios. No es fulano de tal, ni sutano, ni mengano, es Cristo a través de él. Y para que Cristo actúe a través de ti, Pablo dijo, este es el secreto, en mí actúa la muerte y en vosotros la vida. La única manera de despedir vida y no solo información es que yo muera, que verdaderamente yo actúe en obediencia aplicando la cruz con respecto a aquello que transmito. ¿Ok? Eso debe ocurrir con el Padre en relación a sus hijos. ¿Ok? Y voy a terminar. 12:33. ¿Acuerdan? ¿Me dieron el púlpito? Bueno, voy rápido a algunas cosas respecto a nosotros los padres. Algo que el Señor nos manda es a portarnos varonilmente. ¿Ok? 1 Corintios 16:13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe. Escuchen lo que dice Pablo. Portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Ok? Andrizomai es el término que se traduce en 2 palabras. Portaos varonilmente. Miren que son 2 palabras en español. Portaos varonilmente. Pero en el original griego es una sola palabra, andrizomai. Y es un verbo extraño porque realmente hay cosas que no deben ser, no tienen conjugación verbal, son sustantivos. Por ejemplo, si yo digo, no se me ocurre, pero voy al texto. Andrizomai es como si dijera virilízate o varonízate. Realmente no existe ese verbo. ¿Ok?
Este verbo no les parece extraño. Mujerízate. Ahora hay que entender la palabra a la luz del contexto cultural. Porque cuando hoy alguien te dice, sé varón, sé hombre, el contraste es entre eso y ser niña. Esa es la forma de la cultura de calle. Hey, pórtate que tú eres... Y lo contrario sería, tú eres una niña. Eso no es lo que quiere hacer Pablo aquí. El contraste no es al decirte varonízate, pórtate como hombre, actúa varonilmente, no es que está contrastando tu actitud con la de la mujer. Pablo nunca haría eso. La está contrastando con la actitud de un niño. Lo que él está diciendo es, ustedes tienen la tendencia desde el Edén, y eso lo vamos a ver ahorita, a actuar como niños irresponsables que buscan juguetes, la televisión, esto, aquello, para jugar. Dejen eso, no se porten como niños, pórtense como hombres que asumen la responsabilidad y entran en batalla. ¿Ok? ¿Dónde nació esto? Nació en Edén. Génesis 3, 6, 7, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Esa es la traducción más exacta del original hebreo y que nos la da la Biblia de las Américas. En la Reina Valera está sugerido, pero puede pasarte por alto. Aquí está específico. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Dónde estaba Adán? Con ella. Él fue un espectador pasivo. Pasividad, hombre, padre de familia, es el mayor obstáculo que nosotros tenemos para bendecir a nuestras generaciones. Somos pasivos. No lo somos para nuestros propios logros, ahí somos un tigre. Pero con respecto a cosas de mayor trascendencia e importancia, somos pasivos. Él no dijo nada, él no demandó de la serpiente que se fuera, él no demandó de la mujer que se sometiera a la voluntad de Dios. Él estuvo todo el tiempo expectante allí viendo. La pasividad es nuestro mayor enemigo. Y por ausencia de pasividad hay un grupo social en esta tierra que se llaman musulmanes que van a desplazar a todos los europeos y van a conquistar Europa. Porque ellos sí toman responsabilidad. Acuérdense que los principios operan para malos y buenos, para justos e injustos. ¿Quién puede negar el valor de la unidad? Vale mucho. Todo reino que se divide no permanece. Toda casa dividida contra sí mismo no permanece. Pero ¿quién utiliza la unidad a un mayor grado que la iglesia? Satanás. Jesús dijo, el reino de Satanás no se divide. Todas esas potestades, principados, gobernadores actúan en sujeción a su líder que se llama Satanás. En estos días, Alexandra me compartía de eso, de que bueno, que a veces nos espetan en la cara, sobre todo los católicos, que ustedes son 50,000 sectas desunidos. Y es verdad, es verdad. Dos razones por las que eso ocurre. En primer lugar, la unidad no implica nada, porque las falsas doctrinas son bien cohesionadas y bien uniformadas. Así que la unidad no implica, es buena la unidad en sí mismo, pero no implica que porque haya unidad, por eso tú perteneces a la verdadera iglesia. Porque la unidad la tiene también Satanás. Dos, la razón por la que hay desunión es que la doctrina se difuminó. ¿Vieron bueno, es que no llegan temprano, el video que pasamos? Yo escuché a uno de esos, bueno, él no es tanto, yo hasta todavía lo respeto, es más joven que todos estos falsos profetas, pero él dijo, y yo sé que se está vengando porque como le dan duro, él comenzó a decir desde el púlpito de que pues somos los más desunidos, porque viene uno y dice, yo soy la sana doctrina, el otro dice, yo soy la recontra ultra sana doctrina, el otro dice, yo soy la recontra ultra hiper sana doctrina, y yo sé que le estaba tirando a aquellos que predican la sana doctrina. Y tiene razón, lo único que se estaba vengando. Pero yo le podría decir, uno de los primeros divisivos eres tú. ¿Por qué no escuchan a los que saben más que tú, que te enseñen que tú estás predicando mal? Te vas a someter, no a ellos, a la verdad. No te vas a someter, ¿verdad? Por eso hay desunión, porque cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera.
pero no hay una cohesión hacia la doctrina que fue rescatada en la Reforma. No eran neófitos, no era Juan de los Palotes, era gente que conocía el texto en griego, en hebreo, eran doctores y además de eso tenían testimonio, murieron por el testimonio de Cristo, fueron quemados. ¿Vale la pena obedecer a gente así? O a cualquier Juan de los Palotes que no se sabe, nunca jamás ha predicado el libro de Romanos, no sabe qué es Romanos 7 ni Romanos 8. Pero anda diciéndole a todo el mundo que el Señor te va a abrir puertas, que hoy va a venir una dimensión de unción poderosa que te va a sustentar y te va a elevar por los cielos y te va a hacer de ti babosadas de esa. Entonces él tenía razón, pero la intención que le motivaba no era buena. Quería vengarse, quería quitarse la puya de aquellos que le estaban diciendo, no estás predicando correctamente. Entonces con la burlita, porque es muy inteligente, sométete a la verdad. Entonces, ¿por qué se forma la división? Por el principio de que es mejor estar divididos por causa de la verdad que unidos por la mentira. ¿Qué? ¿Quieres que nos unamos en mentira? Tú crees esto, pero yo creo algo distinto acerca de una doctrina esencial. ¿Cómo me puedo unir contigo? No puedo. Entonces mejor me divido por causa de la verdad. Pero si todos verdaderamente fueran gente santa que va al púlpito a predicar el evangelio y no a predicar palabra de hombre, pudiera haber más unidad. Dejo eso. El asunto es que en el Edén vemos la pasividad del hombre. El hombre ha sido puesto por cabeza de familia. No para buscar su propia felicidad. Ese es otro concepto que traemos del mundo. ¿Para qué vienes para ser feliz? ¿Por qué te quieres casar con fulana? Porque ella es compatible conmigo. Eso se llama egoísmo. Y cuando tu secretaria sea más compatible contigo que tu esposa, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a dejar? Y si tiene un accidente y se le quema la cara, ¿ya la vas a dejar? Eso expresa una persona que no conoce a Dios y porque no conoce a Dios es destruido, es cortado de la bendición. Y eso se lo transmite a tus hijos. Y como no puedes ser sacerdote que media entre Dios y tu familia, porque para mediar tienes que conocer a Dios, ¿verdad? El sacerdote del Antiguo Testamento sabía que con un sacrificio de oveja era la forma correcta en que mediaba entre él y los hombres. Pero no podía traer un sacrificio de piñas y de como hizo Caín. Eso es muy básico. Nosotros con la doctrina correcta podemos mediar delante de nuestros hijos, pero podemos ir con fuego extraño. Señor, yo declaro que mis hijos, a pesar de que ahorita mismo fuma marihuana, a pesar de que ahorita mismo anda con 5 novias, a pesar de que ahorita mismo no quiere estudiar, yo declaro que él va a hacer todo eso. ¿Qué haraganería es esa? Arrepiéntete con clamor y llanto. Lo hice mal. Ayúdame. Amén. Voy a concluir con un chiste. Llegaron al infierno 3, un arminiano, un calvinista y uno de prosperidad, super fe y palabra de fe y todo esto. Le preguntan al arminiano, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque no hice mi esfuerzo suficiente. Yo no me consagré lo suficiente y por eso estoy aquí. Al calvinista, ¿por qué estás aquí? Bueno, Dios me predestinó y no pude hacer nada con respecto a eso, por eso estoy aquí. Y al de superfe le preguntaron, ¿y por qué tú estás aquí en el infierno? Y él dijo, yo estoy en el infierno. Yo declaro que estoy en el cielo. Declaro que estoy en el cielo. Confieso que estoy en el cielo. Confiesa lo que tú quieras. Estás en el infierno. Y Dios, y cuando dije estás en el infierno me refiero ya al resultado final. Ahorita mismo puedes estar en una situación en que un corazón contrito y humillado puede hacer la diferencia. No un corazón arrogante que cree que tiene a Dios en la mano, que para él Dios es una marioneta. Espérate, esto es un poquito de confesiones y busca a Dios intensamente. ¿Cómo yo sé que después que buscaste a Dios obtuviste buenos resultados de esa búsqueda? Cuando vienes, esto no es una posición externa, esto está sugiriendo algo interno. Cuando vienes cabizbajo y dije, yo fui a buscar a Dios y he salido debilitado, porque el propósito de Dios es debilitarte.
Porque quien estorba el propósito de Dios en tu vida es la fuerza que tienes para hacer lo que te da la gana, predicar lo que te da la gana. Y Dios lo que quiere es debilitarte, hombre, para que seas un buen padre de familia. Nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo hemos enseñado tanto Agner como yo los miércoles. Y sí, la oración va a hacer una gran diferencia entre las circunstancias que pueden ser negativas con respecto a tu familia y a tus hijos. La oración hace una gran diferencia. Pero no pienses que la oración manipula la voluntad de Dios. La oración lo único que hace es que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. ¿Y no será que es la voluntad de Dios que tú coseches de tu hijo lo que sembraste en él? Si es así, esto lo escuché de un colonense, aguanta callado. Por primera vez yo escuché eso. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Señor, esto no se va porque yo confiese y haga, esto se va porque yo entiendo que aún en esta parte en la que voy a recibir dolor, hasta cuándo no lo sé, en mi humanidad no lo soporto, pero sé que a quien tú llamas como hijo, a ese disciplinas, y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amén. Así que yo me armo de paciencia, de fe y con un corazón contrito y humillado. Dame las fuerzas. Y si tú puedes sacarme de esto, hazlo. Si no, hasta que tú quieras. Como quiera, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Que el cielo diga, ¿y de quién es este hijo que derrotó al gigante del pecado? Y que la respuesta sea, es hijo de Dios. Tiene la imagen de Dios en él mismo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, oh Rey, que sobre todo en este Día del Padre, en que pues se celebra el cumpleaños de nosotros los que somos padres, hay cosas que ya no podemos volver atrás y repararlas. En tal caso, ten misericordia, que haya auténtico arrepentimiento, que podamos decir, si hubiera sabido esto, lo habría hecho mejor. Pero podemos trabajar con lo que está de aquí en adelante, y tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Esto no lo digo para justificar, pero grandes hombres como de Dios, como David, llevaron el reino a su máximo esplendor y no obstante su casa fue un desastre. Grandes hombres de Dios como el profeta Samuel, sus hijos no siguieron sus pasos. Señor, no está allí para que nosotros nos justifiquemos diciendo si le pasó a David, porque a mí no, sino para que aprendamos y sepamos que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Señor, pido misericordia, bendice a los padres en este día, y lo que no se puede hacer, que quede sepultado bajo la sangre de Jesús, pero lo que todavía se puede hacer, oh Padre Santo, aunque sea un consejo, aunque sea un cariño, pongamos, oh Padre Celestial, manos a las obras y que nos portemos varonilmente, Señor, dándole la cara a los problemas, usando nuestra autoridad, no nuestro autoritarismo, pero sí nuestra autoridad. Que seamos cabeza. Eso no significa mandamases, significan gente que modela comportamiento. Si nuestras esposas y nuestros hijos hacen lo que no deben hacer, con nuestro comportamiento le indicamos de qué manera se hace. Si ellos son contestones, nosotros no lo somos para que aprendan de cómo se hace. De esa manera somos cabeza, Señor. Ayúdanos en esto. Pedimos misericordia y gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.